Hola, bienvenidos a mi canal Aprendemos de Todo. En este video voy a explicar los tipos de evaluación, entre ellos la diagnóstica, la evaluación formativa y la evaluación sumativa. Siempre tengan en cuenta que las explicaciones que doy, si bien están basadas en teorías, siempre están orientadas a las teorías constructivistas de la apropiación de los conocimientos en los alumnos, ¿sí? Bien, ¿qué son las nuevas teorías de aprendizaje? En estos tipos encontramos la evaluación diagnóstica. Como lo dice la palabra, es un diagnóstico, ¿sí? Es para saber qué saben los alumnos, o sea, los conocimientos previos. Recuerden que Ausubel, en su teoría de aprendizaje significativo, nos dice la importancia de la relación del nuevo aprendizaje o nuevo conocimiento con un conocimiento previo del alumno, ¿sí? La construcción de la planificación o secuencia. ¿Cómo voy a trabajar con los alumnos? Primero tengo que saber qué saben, ¿sí? Sus conocimientos previos. ¿Cómo voy a saber qué saben? ¿Sí? ¿Cuál es el método? Puede ser preguntas, un trabajo práctico, ¿sí? Una evaluación sin calificación, evaluación, ¿sí? Cualitativa, no cuantitativa. ¿Qué significa? El trabajo lo vamos a corregir como buen trabajo, falta repaso, etc. No con números. Bien. Otro tipo de evaluación es la sumativa. Y como lo dice la palabra, suma. Suma notas. Suma un trabajo práctico. Suma una evaluación. Y de esa manera tiene una nota para el alumno, ¿sí? Se enfoca en el resultado. O sea, se sacó en el trabajo práctico un 9, se coloca el 9. En la evaluación un 10, pues bien, ese alumno tiene dos resultados, un 9 y un 10, ¿sí? Bien. Es cuantitativa. O sea, como les decía recién, números. Y, por ejemplo, nos referimos a todas las notas que podemos recaudar del alumno. Luego las sumamos, realizamos el promedio y ya sabemos qué nota le corresponde a ese alumno. Y luego, por último, la evaluación formativa. Desde el punto de vista de las nuevas pedagogías del aprendizaje, esta es la evaluación que contribuye a la apropiación de aprendizajes de los alumnos. ¿Por qué? Porque como dice la palabra, forma, ¿sí? Lo importante es la formación que va realizando el alumno. Lo importante es el proceso que realiza el alumno para lograr el aprendizaje, ¿sí? Eso es lo que evaluamos. Es cualitativa. Cualitativa. O sea, no nos enfocamos en la nota, sino en las competencias que el alumno logró. ¿Sí? ¿Logró? ¿No logró? Están en proceso esas competencias. Necesitan reafirmación. Y da participación
al alumno activo, ¿sí? Para poder escuchar las ideas del alumno. Y los ejemplos son: ¿cómo podemos realizar una evaluación formativa? Con la observación. Proponemos un debate y que los alumnos empiecen a conversar entre ellos, a dialogar con la docente, y observamos qué tipos de aprendizajes tienen, cómo logran expresarlos. Recuerden que se abstraen el pensamiento y luego lo expresan, sabemos qué están pensando, ¿sí? Bien, trabajos grupales, no individuales, ¿sí? Trabajos prácticos de interés del alumno o que lo motive, y redacciones. Bien, estos son los 3 tipos de evaluación. La que aconsejo es la evaluación formativa para lograr que realmente los alumnos construyan aprendizajes, teniendo en cuenta cuál es el proceso de un alumno, ¿sí? Bien, la evaluación diagnóstica es una evaluación necesaria. No podemos enseñarle a un grupo de alumnos que no sabemos qué conocimientos previos poseen. Y la evaluación sumativa no es que sea negativa. Sí, sirve porque necesitamos poner números a los resultados de los alumnos. Pero siempre es importante que puedan trabajar con estas 2 evaluaciones a la hora de calificar a un sujeto de aprendizaje o alumno. Bien, les agradezco. Recuerden que en el canal hay un montón de autores sobre las nuevas teorías del aprendizaje. Si necesitan algún tema, comenten y suscríbanse para recibir más videos. Gracias, adiós.